Los progenitores del millonario obligan a la dama negra a suscribir un convenio prematrimonial y entonces descubre que su progenitor es un magnate en secreto. El instrumento de escritura se agitaba entre sus dedos mientras Bárbara contemplaba cada gesto con una mueca helada de complacencia. Estampa tu rúbrica en la raya discontinua. Estimada, es únicamente un requisito para resguardar el capital familiar, expresó la suegra con ese matiz despectivo que Elena había comenzado a aborrecer en los pasados 6 meses. El convenio prematrimonial se hallaba ahí desplegado sobre la superficie de caoba del estudio de la dinastía Ruiz. 15 hojas de vejación jurídica que fundamentalmente proclamaban: careces de valor y jamás lo poseerás. Elena Morales, de 27 años, educadora de matemáticas en una institución pública, nunca contempló que el amor de su existencia la sometería a aquello. Marcos, su futuro esposo, se encontraba ubicado junto a su progenitora, eludiendo mirarla de manera directa. El varón que había jurado combatir contra el universo a su costado ahora parecía más concentrado en examinar sus propios calzados italianos. «Elena, ¿comprendes que esto es imprescindible? ¿Cierto?», prosiguió Bárbara con voz que emanaba falsa cordialidad. «Marcos ha laborado intensamente para edificar su trayectoria en la corporación familiar y considerando tu condición económica, bueno, debemos garantizarnos de que tus propósitos son genuinos». La condición económica. Expresión refinada para eres negra, indigente y evidentemente persigues nuestro capital. Las estipulaciones eran despiadadas. Ninguna prerrogativa sobre los bienes obtenidos previamente o durante la unión, manutención restringida a 2 años en situación de separación y una estipulación especial que la privaría de todo si acarreaba deshonra o humillación a la dinastía, como si su propia presencia no constituyera ya lo bastante humillante. ¿Posees alguna interrogante sobre los términos?, consultó el jurista de la dinastía, un individuo de 60 años que la observaba como si fuera un insecto particularmente repugnante. Elena aspiró profundamente. Durante meses había soportado observaciones sobre su cabellera exótica, sonrisas forzadas cuando Bárbara la presentaba como la novia educadora de Marcos y miradas de conmiseración de los amigos acaudalados de la dinastía que claramente consideraban que ella no correspondía a ese ámbito. «En realidad, poseo una interrogante», expresó Elena serenamente, sorprendiendo a todos los asistentes. «Este convenio incluye los bienes que pudiese heredar de mi dinastía». Bárbara se carcajeó, un sonido estridente desagradable. «Oh, estimada, ¿qué? Tu progenitor no es únicamente un empleado de oficina». El mutismo que continuó estuvo cargado de tensión. Elena contempló a Marcos, quien finalmente alzó la vista, pareciendo incómodo con la crueldad explícita de su progenitora. Por un instante, ella casi reveló la realidad. Casi desveló el secreto que su progenitor, Pedro, había custodiado toda su existencia. Casi explicó por qué un individuo que podría adquirir y comercializar a la dinastía Ruiz 10 veces había elegido habitar en una residencia sencilla y conducir un automóvil usado. Pero no lo ejecutó. En su lugar, suscribió el convenio con una calma que dejó a Bárbara ligeramente intranquila. «Ya está», expresó Elena devolviendo el instrumento de escritura. «Confío en que esto les proporcione la tranquilidad mental que estaban buscando». Mientras abandonaba la oficina, Elena mantuvo la cabeza erguida y una sonrisa serena en los labios. Lo que la dinastía Ruiz ignoraba era que cada expresión de desprecio, cada mirada condescendiente, cada momento de humillación estaba siendo cuidadosamente archivado en su memoria. 3 meses posteriormente, cuando sonó el teléfono en plena madrugada con la noticia del fallecimiento repentino de su progenitor, Elena no podía imaginar que su existencia estaba a punto de transformarse de una forma que haría que el convenio prematrimonial pareciera una broma de muy mal gusto. Si te está agradando esta historia de venganza y justicia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió cuando Elena descubrió la realidad sobre su progenitor te hará cuestionar todo lo que piensas sobre el poder, el dinero y el arte de subestimar a las personas adecuadas. Las humillaciones comenzaron sutilmente, como siempre sucede en las dinastías que han dominado el arte del prejuicio elegante durante generaciones. A la semana siguiente de suscribir el convenio, Bárbara organizó una cena para presentar oficialmente la futura nuera a la alta sociedad. La invitación llegó por correo electrónico con una observación aparentemente inocente. «Código de vestimenta, cóctel elegante. Seguro que encuentras algo apropiado, estimada». El mensaje implícito era cristalino. «No perteneces aquí, pero te dejaremos intentar encajar de todos modos». Elena llegó al restaurante de 5 estrellas con su único vestido negro decente, el mismo que había adquirido para su graduación universitaria 3 años antes.
Mientras tanto, las amigas de Bárbara desfilaban con trajes que costaban más que el salario anual de una educadora. «¡Qué vestido tan encantador!», comentó Sofía, esposa de un magistrado federal, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Es vintage». «No, me encanta esa tendencia de reutilizar prendas antiguas». Marcos, ubicado al lado de su progenitora, sonrió nerviosamente y murmuró algo sobre que Elena tenía buen gusto para las prendas clásicas. No se atrevió a expresar que ella simplemente no podía permitirse otro vestido. Durante la cena, las interrogantes fueron quirúrgicas. Bárbara había orquestado cada una de ellas como un interrogatorio disfrazado de conversación social. «Elena enseña en una institución pública, ¿cierto?», preguntó Laura, directora de una institución privada de élite. «¡Qué admirable! Debe de ser desafiante laborar con ese tipo de alumnos». «Ese tipo de alumnos», repitió Elena serenamente, cortando la carne con precisión milimétrica. «Bueno, ya sabes», prosiguió Laura dando un generoso sorbo a su copa de vino. «Niños de familias desestructuradas, sin recursos, sin una orientación adecuada en casa». Elena masticó lentamente, tragó y luego sonrió. «En realidad, mis alumnos me sorprenden todos los días. Ayer, una niña de 8 años me explicó cómo su progenitora, que es limpiadora, posee 3 empleos para mantener a sus 4 hijos sola. Hablamos sobre la determinación, la perseverancia y la dignidad. Fueron conceptos fascinantes de discutir. El mutismo en la mesa fue incómodo. Bárbara carraspeó y cambió rápidamente de tema, pero las humillaciones sistemáticas no habían hecho más que empezar. A la semana siguiente, Marcos la llevó a conocer la oficina de la empresa familiar. Ruiz y Asociados ocupaba 2 plantas enteras de un edificio corporativo en el centro financiero con vistas panorámicas de la ciudad y muebles que parecían extraídos de una revista de arquitectura. «Este será tu despacho algún día», expresó Ricardo, el progenitor de Marcos, mostrando una sala espaciosa. «Cuando asumas la presidencia». Marcos sonrió con orgullo, pero Elena notó algo interesante. Ricardo ni siquiera la incluyó en la conversación. Habló del futuro de su hijo como si ella fuera invisible. Una presencia temporal que eventualmente sería sustituida por alguien más adecuado. Durante la visita, Bárbara se aseguró de presentarla a cada empleado de la misma manera. «Esta es Elena, la novia de Marcos. Ella es educadora». El matiz era el mismo que se usa para expresar: «Ella posee una enfermedad contagiosa, pero estamos siendo educados». El colmo llegó 2 semanas después, durante un evento benéfico de la dinastía. Elena estaba conversando con otras esposas cuando escuchó a Bárbara hablando por teléfono en el pasillo, sin darse cuenta de que ella estaba cerca. «No te preocupes, estimada, es únicamente una fase», expresaba Bárbara, claramente hablando de Marcos y Elena. «Ya sabes cómo son los varones jóvenes. Necesitan experimentar antes de sentar cabeza con alguien de su mismo nivel. Ella es exótica, pero temporal». La expresión exótica le cortó como una navaja. Elena se quedó inmóvil escuchando cada expresión. Marcos ya está empezando a darse cuenta de las incompatibilidades. La diferencia de clase es muy obvia y sinceramente tenemos que proteger el patrimonio familiar. ¿Has visto el convenio que ha suscrito? Ni siquiera lo dudó. Eso únicamente confirma nuestras sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Esa noche, Elena confrontó a Marcos sobre lo que había oído. Su reacción fue reveladora. Ella no quiso expresar eso, murmuró él eludiendo su mirada. «Mi progenitora a veces habla sin pensar». «Tu progenitora me llamó exótica y temporal, Marcos, y tú la estás defendiendo». «No estoy defendiendo a nadie, es únicamente que, bueno, tienes que entender su perspectiva. Ella proviene de una generación diferente. Únicamente quiere lo mejor para mí. Y yo no soy lo mejor para ti». Marcos se quedó en silencio durante demasiado tiempo. Cuando finalmente habló, sus expresiones confirmaron todos los temores de Elena. «Eres maravillosa, pero nuestra situación es complicada. Quizás podamos laborar en ello poco a poco, demostrarle a mi dinastía que merezco que me traten como a un ser humano. No es tan sencillo, Elena, pero era exactamente así de sencillo». Y en ese momento, Elena comprendió que estaba librando una guerra en la que era la única combatiente de su propio bando. Esa misma noche, sola en su pequeño apartamento, llamó a su progenitor. Pedro contestó al primer tono, como siempre ejecutaba cuando ella lo necesitaba. «Progenitor, ¿alguna vez has pasado por algo así? ¿Alguna vez te has sentido completamente fuera de lugar en un lugar al que deberías pertenecer?» Pedro se quedó en silencio por un momento.
Hija, he pasado por cosas que harían que esas personas reconsideraran todo lo que piensan sobre la clase y el poder, pero he aprendido que la dignidad no depende de la aprobación de los demás. Depende de que tú sepas quién eres, independientemente de lo que piensen de ti. A veces siento que estoy librando una batalla que no puedo ganar. Elena. La voz de Pedro se volvió extrañamente seria. Hay cosas sobre nuestra dinastía, sobre mí, que jamás te he relatado. Cosas que transformaron mi perspectiva sobre lo que realmente importa en la existencia. Cuando estés preparada, hablaremos de ello. Ella no sabía que esa conversación jamás tendría lugar. 3 semanas después, Pedro sufriría el infarto que lo transformaría todo. Pero en ese momento, mientras colgaba el teléfono, Elena tomó una decisión en silencio. Cada humillación, cada comentario condescendiente, cada mirada de desprecio quedaba cuidadosamente catalogada en su memoria. La dinastía Ruiz creía que había domesticado a una leona. Lo que no sabían era que únicamente estaban alimentando su furia, una expresión cruel a la vez. La llamada llegó a las 2 de la madrugada de un martes lluvioso. Elena se despertó sobresaltada por el insistente sonido del teléfono y la tensa voz del médico del hospital confirmó su peor pesadilla. Pedro había sufrido un infarto fulminante durante su turno de noche. No sufrió. Fueron las expresiones del médico, pero ellas no aliviaron el dolor que se instaló en el pecho de Elena como un peso de plomo. Marcos acompañó al hospital, le tomó la mano durante los trámites burocráticos y le susurró expresiones de consuelo que sonaban vacías en el eco de los fríos pasillos. Durante unas horas, Elena casi olvidó las recientes humillaciones y recordó por qué se había enamorado de él. El funeral fue sencillo, tal y como Pedro siempre había querido. Algunos compañeros de labor aparecieron, los vecinos trajeron flores modestas y Elena lloró en silencio mientras bajaban el ataúd. Bárbara y Ricardo asistieron, pero se sintieron claramente incómodos con la sencillez del velatorio en una humilde capilla del barrio. «¡Qué triste!», susurró Bárbara a Ricardo, lo suficientemente alto como para que Elena lo oyera. «Los pobres jamás pueden despedirse dignamente de sus seres queridos». Fue en ese momento cuando Elena se dio cuenta, incluso en su dolor, no podían dejar de juzgar. Una semana después, mientras ordenaba las pocas pertenencias de su progenitor, Elena encontró un sobre cerrado con su nombre escrito con la cuidadosa letra de Pedro. «Mi querida hija», expresaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento de que conozcas toda la realidad sobre nuestra dinastía. Ve al Banco Central de la ciudad, sucursal Centro, y pregunta por el doctor Andrés García. Él posee instrucciones específicas sobre cómo proceder. Y Elena, prepárate para descubrir que todo lo que creías saber sobre nuestra situación era completamente erróneo». 2 días después, Elena estaba ubicada en la elegante oficina de Andrés García, un jurista de 60 años con cabello canoso y trajes que costaban más que su salario mensual. «Señorita Morales», expresó él estudiando los documentos de una gruesa carpeta, su progenitor fue muy claro sobre cuándo y cómo revelar esta información. Quería asegurarse de que estuviera preparada para lo que está a punto de descubrir. Andrés deslizó una serie de documentos por la mesa: certificados de acciones, extractos bancarios, informes de inversiones, todos a nombre de Pedro Morales. Su progenitor, prosiguió Andrés serenamente, fue el fundador y director ejecutivo de Technosolutions, una empresa de software que revolucionó los sistemas de seguridad digital en los años 90. Cuando vendió la empresa en 2002, el valor de la transacción fue de $4,200 millones. Elena parpadeó lentamente tratando de procesar las expresiones. «Eso es imposible. Mi progenitor laboraba en una oficina de contabilidad». «Técnicamente, sí. Él administraba las inversiones de su fortuna a través de un holding discreto. Después de vender Technosolutions, su progenitor tomó una decisión muy consciente: habitar modestamente para darle una educación basada en valores, no en privilegios». Andrés abrió otra carpeta. «Tu herencia actual, después de impuestos y donaciones ya programadas que tu progenitor ejecutó a instituciones educativas, asciende a $2,800 millones. El silencio en la oficina fue ensordecedor. «Necesito un momento», murmuró Elena y Andrés asintió con comprensión. Mientras asimilaba la información, una sola imagen vino a su mente: Bárbara suscribiendo el convenio prematrimonial con esa sonrisa de satisfacción, explicando lo importante que era proteger el patrimonio familiar de la pobre educadora que obviamente estaba detrás del dinero de los Ruiz. «Doctor García», expresó ella finalmente, «¿cuánto tiempo llevaría liquidar algunas inversiones sin afectar la cartera principal?» «Depende del valor. Para cantidades menores, unos días».
¿Por qué lo pregunta? Elena sonrió por primera vez desde la muerte de su progenitor, porque necesito adquirir algunas cosas. En los días siguientes, Elena comenzó a ejecutar un plan que Pedro inadvertidamente había plantado en su mente. Primero contrató a un investigador privado para que investigara todos los negocios de la dinastía Ruiz. Descubrió que su empresa, por impresionante que pareciera, valía aproximadamente $50 millones. Una suma respetable, pero ridículamente pequeña en comparación con su nueva realidad. Segundo, comenzó a realizar preguntas discretas sobre las propiedades que administraba Ruiz y Asociados. Descubrió que varias empresas más pequeñas le debían favores importantes a la firma y que Ricardo había ejecutado algunas inversiones cuestionables recientemente. Tercero, y más importante, mantuvo en absoluto secreto su descubrimiento. Marcos notó que ella estaba más tranquila, más segura, pero lo atribuyó al proceso de duelo. «Estás lidiando muy bien con todo esto», le expresó durante una cena. «Estoy orgulloso de cómo estás superando la pérdida de tu progenitor». «Gracias», respondió Elena, cortando su carne con precisión. «Mi progenitor me enseñó que las lecciones más importantes se aprenden en los momentos más difíciles». Ella no mintió, únicamente omitió algunos detalles. Una semana después, Bárbara llamó con una sorpresa especial. «Estimada, he organizado una cena benéfica para el sábado. Es para una organización que ayuda a familias necesitadas. Pensé que sería perfecto para ti. Una causa que sin duda te llega al corazón, teniendo en cuenta tus orígenes». La condescendencia resumaba en cada expresión. Bárbara estaba literalmente invitando a Elena a un evento sobre la pobreza porque daba por sentado que ella se identificaría con las personas necesitadas. «Será maravilloso», respondió Elena con dulzura. «Estoy deseando que llegue». El viernes antes del evento, Andrés llamó. «Conseguí los informes que pediste. La empresa Ruiz está enfrentando algunos problemas de flujo de caja. Nada catastrófico todavía, pero Ricardo ejecutó algunas inversiones arriesgadas en el sector inmobiliario que no están rindiendo como se esperaba. Probablemente necesitarán capital adicional en los próximos 6 meses». «Perfecto», expresó Elena con una nueva determinación brillando en sus ojos. Esa noche ella se probó el vestido que había adquirido para la cena benéfica, una elegante pieza de una boutique discreta, pero que costaba más que su antiguo salario anual. No era ostentoso, pero cualquier persona con conocimientos de moda reconocería la calidad y el precio. Mientras se miraba en el espejo, Elena pensó en el convenio prematrimonial que custodiaba en el cajón. Cada cláusula humillante, cada expresión que la reducía a una posible aprovechada, cada línea que la hacía parecer codiciosa por el simple hecho de existir. Bárbara había redactado ese documento para proteger a la dinastía de una amenaza que ella misma había creado en su mente prejuiciosa. Lo que no sabía era que acababa de darle a Elena la motivación perfecta para una lección que quedaría grabada para siempre. Por un momento, Elena sintió una punzada de algo que podría ser lástima por la dinastía Ruiz. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Entonces recordó todas las veces que la habían hecho sentir pequeña, inadecuada, demasiado agradecida únicamente por ser incluida en su mundo elitista. La lástima se evaporó como la niebla matinal. El sábado sería interesante, muy interesante. La cena benéfica estaba en pleno apogeo cuando Elena decidió que había llegado el momento. Bárbara lo había planeado todo meticulosamente. Ella sería presentada como un ejemplo de superación de la pobreza a través de la educación. Una historia inspiradora para entretener a los invitados ricos mientras se sentían virtuosos por donar migajas a los menos afortunados. «Y ahora», anunció Bárbara por el micrófono, «me gustaría presentarles a alguien muy especial. Elena Morales, nuestra futura nuera, es educadora en una institución pública y conoce de cerca las dificultades que estamos aquí para ayudar a superar». Los aplausos educados resonaron en el salón mientras Elena se levantaba con gracia. Ella llevaba un vestido elegante, discreto, que no llamaba la atención por su exorbitante precio. «Gracias, Bárbara», expresó Elena con su voz tranquila llenando el silencio. «Es cierto que conozco bien las dificultades económicas. Mi progenitor siempre me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria». Bárbara sonrió complacida, pensando que estaba recibiendo la confirmación de que Elena era realmente pobre y estaba agradecida por la oportunidad de estar allí. «Pero», prosiguió Elena, «él también me enseñó que a veces hay que elegir cuándo revelar nuestra verdadera naturaleza». Algo en el matiz de ella hizo que Marcos frunciera el ceño. Bárbara seguía sonriendo, pero una pequeña arruga de confusión apareció en su frente.
Voy a ejecutar una donación a la institución que estamos apoyando hoy, expresó Elena serenamente. Doctor García, ¿puede acercarse, por favor? Andrés García, elegante con su impecable traje, se abrió paso entre los invitados llevando un maletín de cuero. ¿Quién es ese individuo?, susurró Ricardo Bárbara, quien negó con la cabeza sin entender. Este es el doctor Andrés García, de la firma García y Asociados, anunció Elena. Él es el jurista responsable de la administración de la herencia de mi progenitor, Pedro Morales. El nombre no le expresaba nada a Bárbara, pero algunos invitados en el salón comenzaron a susurrar entre sí. Los empresarios más antiguos reconocían ese apellido de algún lugar. Pedro Morales, repitió un individuo entre el público. No puede ser el Pedro Morales de Technosolutions. El silencio que siguió fue tan pesado como el plomo. Andrés abrió la carpeta y extrajo un cheque. En nombre de la dinastía Morales, me gustaría ejecutar una donación de $500,000 para esta causa tan importante. La sala estalló en murmullos. $500,000 era más de lo que la mayoría de los presentes donaría en una década. Bárbara se quedó boquiabierta. Elena, estimada, esto es imposible. ¿No posees? ¿No poseo qué? Preguntó Elena suavemente. ¿Dinero? Clase, valor suficiente para tu dinastía. Marco se levantó abruptamente. Elena, ¿qué está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo, respondió ella con una voz que cortaba el aire como una navaja. Es que ustedes han pasado meses tratándome como una aprovechada por el color de mi piel y mi origen humilde. Se han empeñado en humillarme, en hacerme suscribir un convenio prematrimonial que básicamente me llamaba prostituta disfrazada. El salón estaba ahora en absoluto silencio. Bárbara parecía haber visto un fantasma. Mi progenitor era Pedro Morales, fundador de Technosolutions. Cuando vendió la empresa en 2002, el valor fue de $4,200 millones. Elena ejecutó una pausa dejando que la cifra resonara. Mi herencia actual es de $2,800 millones. Ricardo se dejó caer pesadamente en su silla. Bárbara comenzó a negar con la cabeza. Eso significa, prosiguió Elena con una sonrisa serena, que podría adquirir tu empresa, Marcos, 23 veces y aún me sobraría dinero para las propinas. Marcos estaba pálido como el papel. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo expresaste? Porque quería ver quiénes eran realmente cuando pensaban que no poseía nada. Y me lo han demostrado. Elena se volvió hacia Bárbara, que parecía estar a punto de desmayarse. Sobre ese convenio prematrimonial que insististeis en que suscribiera, expresó ella extrayendo un sobre de su bolso. Lo he traído aquí hoy. Con movimientos deliberados, ella rompió el documento en pequeños pedazos y dejó que los fragmentos cayeran al suelo. Ahora ya no lo necesito. No porque no valga nada legalmente, sino porque finalmente he entendido que jamás me casaría con alguien de una dinastía que me ve como una amenaza en lugar de como una persona. Marcos intentó acercarse. Elena, podemos conversarlo, podemos resolverlo. ¿Resolverlo? Se rió ella, un sonido claro que resonó en el salón silencioso. Marcos, tú me viste suscribir un convenio que me dejaría sin nada si avergonzaba a tu dinastía. Tuviste a tu progenitora llamarme exótica y temporal. Jamás me defendiste porque en el fondo creías que tenían razón. Andrés se acercó y le susurró algo al oído de Elena. Ella asintió. Ah, y para que conste, expresó ella, volviéndose de nuevo hacia Ricardo. El doctor García me ha informado de que su empresa está atravesando algunas dificultades financieras, problemas de liquidez, inversiones que no han rendido como se esperaba. Ricardo tragó saliva. Yo podría ayudar. Por supuesto, $15 millones resolverían todos sus problemas. Ella ejecutó una pausa teatral. Pero creo que voy a invertir ese dinero en programas educativos para niños necesitados. Después de todo, Bárbara siempre enfatizó cómo debía identificarme con cómo fue que expresó. Personas en mi situación. Bárbara finalmente encontró su voz, pero salió como un chillido. Elena, por favor, tienes que entender que no sabíamos si hubiéramos sabido quién eras realmente. Si hubierais sabido quién era, repitió Elena lentamente. Sabíais exactamente quién era, una mujer negra, inteligente, trabajadora y digna. Pero eso no era suficiente para vosotros, ¿cierto? Únicamente sabéis respetar las cuentas bancarias. El silencio en el salón era ensordecedor. Algunos invitados comenzaron a susurrar entre sí,
claramente avergonzados por lo que habían presenciado. «Dinastía Ruiz», expresó Elena con una autoridad que jamás antes le habían oído. «Me han dado el mayor regalo de mi existencia. Me han demostrado que las personas que únicamente valoran el dinero no merecen ni mi tiempo ni mi amor». Ella se dio la vuelta para salir, luego se detuvo y miró por encima del hombro. «Ah, y Bárbara, esa sonrisa de satisfacción que poseías cuando suscribí el convenio, guárdala bien, porque fue el último momento en el que te sentiste superior a mí». Mientras Elena caminaba hacia la salida con Andrés a su lado, el salón permanecía en silencio absoluto. Bárbara estaba ubicada con lágrimas corriendo por su rostro, comprendiendo finalmente que había perdido no únicamente a una nuera, sino cualquier posibilidad de redención. Marcos corrió tras ella al estacionamiento, pero Elena ya estaba entrando en una limusina que él no había visto antes. «Elena, espera, esto es una locura. Nos queremos». Ella lo miró a través de la ventana abierta. «Marcos, te encantaba la idea de salvarme. Jamás me has querido, de verdad. Si me hubieras querido, habrías roto ese convenio antes de que yo pudiera suscribirlo». La limusina se alejó, dejando a Marcos solo en el estacionamiento, comprendiendo por fin que había perdido la mujer más extraordinaria que había conocido por pura cobardía y prejuicios. Dentro del salón, Bárbara miraba los pedazos del convenio prematrimonial esparcidos por el suelo, dándose cuenta de que cada fragmento representaba una oportunidad perdida, un puente quemado, una elección que había llegado demasiado tarde. La venganza de Elena no había sido estridente ni dramática. Había sido elegante, devastadora y absolutamente perfecta. Ella no había destruido la dinastía Ruiz con ira. Había dejado que se destruyeran con su propia mezquindad. Al fondo del salón, algunos invitados ya susurraban sobre cómo la pobre educadora había resultado ser una de las mujeres más ricas del país y cómo la prestigiosa dinastía Ruiz había cometido el error más estúpido de sus existencias al subestimar a alguien basándose en prejuicios raciales y sociales. La historia se extendería por los círculos sociales de la élite en cuestión de horas. Bárbara y Ricardo jamás más podrían mirar a sus pares sin preguntarse si todos estaban susurrando sobre su ignorancia y arrogancia. Pero lo que ellos aún no sabían era que la humillación pública únicamente sería el comienzo de las consecuencias de subestimar a Elena Morales. 2 años después, Elena estaba en su oficina en el piso 40 de un edificio que ella misma había adquirido, supervisando la inauguración de la 5ª institución de la Fundación Morales repartidas por todo el país. Su empresa de inversiones en educación se había convertido en una referencia nacional y ella aparecía regularmente en las portadas de las revistas como una de las mujeres más influyentes del país. La ironía no se le escapaba. Ahora los medios la presentaban exactamente como Bárbara siempre había soñado que presentaran a su nuera. Empresaria exitosa, filántropa, una figura respetada en los círculos más exclusivos del país. La diferencia era que Elena había llegado ahí por méritos propios, no por matrimonio. Su secretaria entró discretamente. «Señorita Morales, tiene una llamada. Es Marcos Ruiz. Ha estado insistiendo durante semanas». Elena no alzó la vista de sus documentos. «Dígale que la respuesta sigue siendo no. A todo». Durante los últimos 2 años, Marcos había intentado contactarla innumerables veces. Flores, cartas, apariciones en eventos donde sabía que ella estaría. Sus mensajes siempre tenían el mismo tono desesperado. Había cometido un error. Había aprendido la lección. Quería una segunda oportunidad. Bárbara había intentado acercamientos más sutiles. Donaciones ostentatiosas a la Fundación Morales con notas personales adjuntas. Invitaciones a eventos exclusivos. Incluso había llegado al extremo de enviar una carta de disculpa formal escrita a mano, reconociendo sus malentendidos previos. Pero Elena había aprendido algo fundamental de su padre. El perdón no significaba olvidar, y definitivamente no significaba permitir que las mismas personas volvieran a estar en posición de lastimarte. Una tarde, mientras revisaba los informes de progreso de las escuelas de la Fundación, Andrés García llegó con noticias interesantes. «Ruiz y Asociados está en serios problemas financieros», informó, dejando una carpeta sobre el escritorio. «Las inversiones inmobiliarias fallidas que mencionamos hace 2 años finalmente los alcanzaron. Van a tener que vender». Elena leyó los documentos con expresión neutral. La empresa que una vez había parecido tan imponente, que la había hecho sentir tan pequeña, ahora valía menos de la mitad que 2 años antes. «¿Hay ofertas?», preguntó. «Varias, pero ninguna particularmente generosa. El mercado sabe que están desesperados». Elena cerró la carpeta lentamente. Por un momento, consideró la posibilidad de hacer una oferta.
Sería poéticamente justo, la pobre educadora comprando la empresa de la familia que la había despreciado. Pero entonces se dio cuenta de algo más profundo. Ya no necesitaba demostrar nada. La venganza más perfecta no era destruir a la familia Ruiz. Era simplemente vivir bien, usar su fortuna para generar un impacto positivo y permitir que las consecuencias naturales de sus propias acciones los alcanzaran. Doctor García, expresó finalmente, no vamos a hacer ninguna oferta. ¿Está segura? Sería una adquisición estratégica e interesante. Elena sonrió, la misma sonrisa serena que había usado aquella noche en la cena benéfica. Estoy construyendo algo diferente, algo que mi padre habría aprobado. No necesito poseer lo que una vez me rechazó. 6 meses después, Ruiz y Asociados fue vendida a una corporación internacional por una fracción de su valor original. Ricardo se retiró forzosamente, Bárbara se mudó a una casa más modesta, y Marcos aceptó un puesto junior en una empresa competidora. La última vez que Elena los vio fue durante la inauguración de la 10ª escuela de la Fundación Morales. Estaban entre la multitud, vestidos modestamente, observando desde lejos mientras ella cortaba la cinta junto al gobernador del estado. Sus miradas se cruzaron por un momento a través de la multitud. Bárbara tenía los ojos llenos de algo que podría haber sido arrepentimiento. Marcos parecía mayor, más humilde. Ricardo simplemente miraba al suelo. Elena no sintió satisfacción, tampoco dolor, solo una profunda sensación de cierre. Esa noche, sola en su oficina, Elena desempolvó la vieja fotografía de su padre que mantenía en su escritorio. Pedro Morales sonreía en la imagen, con esa expresión serena que ella había heredado. «Lo logramos, papá», murmuró. «No exactamente como planeaste, pero creo que estarías orgulloso». Había aprendido que la verdadera victoria no consistía en humillar a quienes la habían subestimado. Consistía en demostrar, día tras día, que el valor de una persona jamás dependió de la aprobación de otros, sino de las vidas que tocaba, las diferencias que hacía y la dignidad con la que enfrentaba tanto los triunfos como las adversidades. La historia de Elena Morales se había convertido en leyenda en los círculos empresariales del país. No como una historia de venganza, sino como un recordatorio de que el poder real no viene de la posición social o los prejuicios heredados, sino de la educación, la determinación, sobre todo, de nunca permitir que otros definan tu valor. Y cada vez que una joven estudiante de una de sus escuelas se graduaba y continuaba hacia la universidad, Bárbara sabía que la verdadera herencia de su padre seguía creciendo, multiplicándose, creando un futuro donde el color de piel y el origen económico serían cada vez menos relevantes que el contenido del carácter. La niña que una vez había llorado por las humillaciones de una familia prejuiciosa, se había convertido en la mujer que estaba cambiando el sistema que permitía que esas humillaciones ocurrieran. Y esa, comprendió finalmente, era la venganza más perfecta de todas.